Vamos para allá. El 25 de marzo la CGT hizo un llamamiento a toda la clase trabajadora para acudir a la Plaza del Pinazo a secundar una concentración para exigir la derogación íntegra de la ley Mordaza, que atenta contra los derechos y libertades de los trabajadores y las trabajadoras. El movimiento obrero ha recibido más de 50 sanciones por parte de la subdelegación de gobierno simplemente por secundar la huelga del 25M. Hoy nos visita Juan Miguel Font, secretario de la Federación Local de Valencia. Hola, Font. Muy buenas, Petra, ¿qué tal todos y todas? Hola, Font. Oye, el PSOE lleva desde que se está ganando las elecciones diciendo que esto lo va a derogar. Ha tocado algunas partes totalmente insuficientes. ¿A qué espera? ¿Qué es lo que podemos hacer la clase trabajadora para que esto de verdad se derogue íntegra? Porque todos los aspectos que tiene, todos son lesivos y todos van en contra de la clase trabajadora. Bueno, eso yo creo que habría que preguntarle al Partido Socialista el por qué, después de prometer que iba a derogarla, no lo ha hecho y mucho más cuando está en coalición con Sumar y anteriormente estaba con Podemos. Entonces yo creo que habrá que preguntar por qué en el momento que se podía haber hecho no lo hicieron y ahora tenemos pues tenemos este problema derivado de una huelga general que, como sabéis todos, fue convocada por los sindicatos combativos de Valencia y que tenemos que emplear todas nuestras energías en intentar que estas sanciones que nos ha impuesto la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues intentar por todos los medios que sean retirados y porque pensamos que no hay derecho, ¿no? Es un acoso y derribo total contra la libertad de expresión y de acción, orquestado básicamente por las instituciones que lo aplican a la perfección, como he dicho, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para intentar, entre otras muchas cosas, ¿no? Esto que nos trae, que es el derecho a huelga, que es una herramienta fundamental de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y entonces, lo que te comento, yo creo que habría que preguntarle al Partido Socialista y a los demás grupos parlamentarios por qué no lo hicieron cuando podían haberlo hecho. Nosotros somos uno de los sectores más castigados. Gente como tú, por ejemplo, y muchos más compañeros son identificados prácticamente cada vez que acudimos a una manifestación, a una concentración. Se os imponen un montón de multas que se están recurriendo porque, vamos, es absurdo el que un trabajador no pueda acudir a protestar por cualquier cosa, lo que él crea conveniente. ¿Cómo van esas gestiones para eliminar? Porque antaño alguna que otra quitó delegación de gobierno, pero parece que se está resistiendo ahora más, ¿no? Y además son muchas más multas. Claro, ahora es que estamos hablando de unas 60 personas sancionadas con un importe en total entre todas las multas de más de 40.000 euros, ¿no? Estamos hablando de mucho dinero, de muchas sanciones y claro, estamos haciendo todas las gestiones. Solidarias ha gestionado lo que es los recursos de estas sanciones y también hemos pedido, por supuesto, una reunión con la delegada de gobierno, Pilar Bernabé, para que de alguna manera, bueno, expresarle nuestro malestar por estas sanciones y que, por supuesto, sean retiradas totalmente, ¿no? Estamos a la espera de que nos den hora, nos den cita. Y esperamos conseguir que de alguna manera se retiren todas las sanciones y si no se retiran, pues tendremos que seguir recurriendo y seguir luchando para que al final acabe sin nada, porque entendemos que el derecho a huelga es un derecho fundamental, una herramienta imprescindible en la lucha obrera. Entendemos que el 29 de mayo fue una huelga importante a nivel de exigir, a nivel de exigir al gobierno de la Generalitat del aquel entonces Carlos Mazón, exigirle responsabilidad por su gestión en la Dana, que como todos sabemos tuvo trágicas consecuencias.
Y claro, y aquí pues esto es el día de la marmota, ¿no? Salimos a luchar contra todo esto y recibimos la represión y las multas de las instituciones bueno, que no, como digo, no entendemos siendo un derecho fundamental e imprescindible para la clase trabajadora, ¿no? Luego, ellos dicen que han tocado los aspectos más lesivos, yo los llamaría los aspectos más criminales, como por ejemplo el uso de las pelotas de goma y todo eso, pero también podemos hablar de los que han cambiado, por ejemplo, las faltas de respeto a la autoridad, que se limitan las sanciones por insultos o Bueno, injurias a agentes. Antes eran discrecionales y ahora para que sean sancionados deben ser claras, objetivas y no contributivas de infracción. ¿Y quién decide cuando si está el policía y tú y su voz pasa por encima de cualquier ciudadano, lo que diga los agentes pasan por encima de cualquier ciudadano, ¿quién va a decidir si son claras o si vamos, está más que visto y lo podemos estar comprobando constantemente de que sigue prevaleciendo su palabra y que tú puedas alegar lo que alegues? Si el policía dice que esto ha sido así, la cosa va a misa. sí, por supuesto, la policía tiene ese, tiene esa, va con el cargo, ¿no? También el tener, el que su opinión y su decisión valga más que la de cualquier ciudadano, ¿no? Y con eso es con lo que a lo que nos enfrentamos, ¿no? Al final, al policía, según el día que tenga, se puede sentir ofendido por algo que has dicho y perfectamente, como son ellos mismos las que las imponen, pues no se necesita jueces para de alguna manera imponer las sanciones, pues entonces, claro, es la misma policía quien te la pone y quien la lleva a sanción, ¿no? Entonces, yo creo que aparte de todo esto, de que entra dentro de militar en una organización y de luchar por los derechos de las personas trabajadoras, entra dentro este efecto secundario que es el enfrentarte a la represión del Estado. Pero entiendo que cualquier persona, cualquier militante puede observar cómo esta ley ha provocado, lo que esta ley ha provocado bueno, En la desmovilización de los movimientos en la sociales, ¿no? desmovilización de la sociedad, ¿no? Todos nos damos cuenta que las manifestaciones hoy en día están mucho más dirigidas en este aspecto por los cuerpos y fuerzas de seguridad y no se salen de donde ellos estipulan, ¿no? Claro, muchos militantes, sobre todo muchas personas militantes que antes lo hacían, han abandonado la lucha. Básicamente son personas, bien es verdad, que no estaban organizadas en ninguna organización, pero que de alguna manera, siempre que habían manifestaciones o actos de protesta por cuestiones importantes, pues salían y ahora han dejado de salir simplemente por esto, porque la Por ley miedo, es un claro. ataque frontal a todos los derechos, a los derechos de las personas, tanto individual como colectivamente, ¿no? Luego todos sabemos la tendencia y el sesgo político que tiene la policía, porque podemos ver que en nuestras manifestaciones donde se va, vamos, yo he ido a muchas y siempre han ido niños, vamos tranquilos, a lo mejor encendemos alguna bengala de esas, que eso se encienden hasta en las comuniones y nadie dice nada. Por el contrario, luego vemos agitadores de ultraderecha que van a concentraciones de antifascistas a provocar y a los que la policía, digamos que empuja o recrimina, es a los que se estaban manifestando, no a los que van a reventar la manifestación. Sí. Bueno, me hace Aparte mucha gracia. de los acosos que están habiendo hacia periodistas que son claramente de izquierdas, que es vergonzoso los acosos que se le está haciendo, dando a conocer dónde viven, sus cosas, persiguiéndolas desde su puesto de trabajo hasta la puerta de su casa. Y resulta que los jueces dicen que aquí no pasa nada. Sí, vivimos esa efervescencia, ¿no? De la extrema derecha, de los crepúsculos estos que ahora están como setas, crecen como setas en nuestros barrios, en nuestras ciudades.
Y eso también tenemos que hacerle frente. Al final, nosotros tenemos claro que el poder económico está en connivencia también con el poder judicial y que de alguna manera aupan a a todos estos grupos de extrema derecha para, bueno, para desgastarnos también, ¿no? A las personas que queremos mejorar la sociedad o transformar la sociedad y que les sirve de mucho. Los utilizan por supuesto, nosotros tenemos que invertir muchísimas energías en hacerles frente, junto con lo que hacemos normalmente, que es, pues eso, la defensa, en nuestro caso, la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? Y es un desgaste continuo importante que sufrimos todas las personas que militan mínimamente en una organización, ¿no? Y también digo que esto también forma parte de que lo sabemos, ¿no? Lo tenemos en cuenta, sabemos que hay que pagar ese precio, pero también sabemos que hay que combatirlo desde todos los lugares, ¿no? No solo desde la calle, sino también desde los centros de trabajo. Desde luego sabemos que es lo que hay, no nos resignamos, por supuesto, seguimos luchando, pero es cierto que hay que reconocer que las personas como nosotros que militamos en asociaciones como la CGT, en sindicatos como la CGT, es que tenemos en contra un montón de gente. Los agentes sociales en contra nuestro, la policía en contra nuestro, los juicios en contra nuestro. Bueno, Y aún así, ahí estamos, es que la sociedad peleando. está conformada así, por eso queremos transformarla, ¿no? Desde nuestra organización queremos transformar la sociedad por eso mismo, porque no nos gusta cómo está organizada, ¿no? No nos gusta que nos repriman, no nos gusta que nos impongan, no nos gusta que nos coarten, que nos quiten libertad y nosotros somos todo lo contrario a eso, ¿no? Vamos a tener cada vez más derechos como personas. Vamos a luchar por una sociedad mucho más justa y al final esto forma parte de ese juego en el que estamos metidos, ¿no? En el capitalismo agresivo en el que estamos, ¿no? Y si no hubiese gente y organizaciones así, pues imagínate ¿Cómo cómo estaría el estaría el patio? mundo, ¿no? Claro, Eh, por lo menos estamos ahí para que nos escuchen, aunque sea protestar, pero nos escuchan. A mí me hace, yo creo que fue Pablo Iglesias el que dijo, vi un tuit al respecto de esto, de que había nacido dentro del cuerpo de la policía nacional, la policía antifascista o bueno, no sé, esto para mí me dio aquella sensación como cuando lo de refundar el capitalismo, ¿no? Yo creo que se ha demostrado que eso es imposible. Pues creo que lo otro también es muy complicado. Más o No menos digo que lo sea mismo. imposible, pero es muy complicado, ¿no? Un cuerpo que está estructurado, que nace de años de dictadura, que siempre ha estado del lado equivocado de la historia. Bueno, entiendo que va a ser muy difícil que la policía sea una policía democrática que ayude ya de por sí, en fin. No creo que eso No pueda. casa, no casa una No, cosa con la otra. no creo. Está claro. Bueno, por último, para hablar a dejar este tema y que te quiero preguntar otra pregunta, ¿qué le dirías a la afiliación para animarlos que este tipo de seguimiento y de persecución hacia nosotros no les tire para atrás y que sigan luchando, que las multas se pueden recurrir y que se puede arreglar esto un poco? ¿Qué le dirías a la afiliación? A ver, no, la lucha jamás hay que dejarla. La lucha en nuestro centro de trabajo tenemos que organizarnos, tenemos que luchar por mejorar nuestros derechos laborales, tenemos que luchar también por transformar la sociedad, porque por mucho que luchemos por nuestros derechos laborales, si todos los demás están jodidos y están mal, pues de poco nos va a servir ganar mucho dinero y tener Si no tener vas, muchos coches y apartamentos, ¿no? Quiero decir que tiene que ser colectivo, la lucha tiene que ser colectiva, mejoras para todos y para todas.
y desde la empresa, desde nuestro centro de trabajo hasta la calle, tenemos que seguir luchando y, por supuesto, no tener miedo. El miedo también es un arma muy poderosa que utilizan desde las instituciones para justamente eso, para desmovilizar y para dejarnos en nuestra casa sin protestar. Y la protesta es necesaria mucho más en un mundo en el que cada vez está mucho más, bueno, pues que lo tenemos peor, ¿no? La clase trabajadora siempre hemos estado jodidos, pero creo que la lucha es imprescindible, vamos, es forma parte de nuestra ADN. Si naces dentro de la clase obrera, Es lo que te tienes toca. que acatar con ello y luchar lo que te quede de vida para mejorar tu vida y la del resto de gente, ¿no? Yo creo que es algo fundamental y animo a todas las personas trabajadoras a acudir hoy a la Plaza del Espinazo a las 7 de la tarde pues bueno, tener nuestra repulsa contra esta ley que creemos sumamente eh, muy poco beneficiosa solo para los de siempre, para los políticos. Es una ley totalmente recaudatoria y sobre todo, pues eso, animo a que acuda, a que siga luchando y a que no se deje amedrentar por, por las instituciones y por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y ya está, y no hay más. No hay más, efectivamente. Yo te quería preguntar, el sábado 21 de marzo se convocó en la plaza del Ayuntamiento de Valencia una manifestación en contra de la guerra, contra el Sí. genocidio y el colonialismo en Palestina y el Líbano y contra la guerra imperialista de Irán, fin al comercio de armas y a las relaciones con Israel, salida de la OTAN y fuera de las bases y fuera las bases de Rota y Morón y no al rearme, por supuesto. Se ha creado la tormenta perfecta, ¿no, Fon? Porque Israel llevaba muchísimos años intentando, pues eso, hacerse con Palestina, con el Líbano y con todo, y ha encontrado el tonto útil, que es el Trump, que le está permitiendo hacer esto, porque evidentemente si no fuera porque el otro se lo permite, Israel se cortaría un poquito. ¿Qué Sí, podemos hacer con esto? ¿Qué podemos decir de la guerra esta que nos está afectando de la manera que nos está afectando a todos? Unos la sufren directamente y luego el resto de la clase trabajadora la padece económicamente. sí, entre genocidas anda el juego, ¿no? Sí, Al final, yo creo que se ha roto es un precedente muy difícil, peligroso. porque Trump ha roto de alguna manera con las leyes con las que el mundo se regía, los derechos humanos y todos los acuerdos que teníamos y los ha roto totalmente, sin ningún tipo de enfrentamiento con nadie, porque nadie tampoco ha levantado mucho la voz. Y bueno, está haciendo y deshaciendo a su antojo y es algo peligroso. Entramos en una etapa muy peligrosa, ¿no? En el mundo a nivel global. Hay que recordar que no solo existe las guerras que está organizando Trump, que son todas también derivadas de todo el colonialismo, ¿no? El imperialismo, ¿no? Hay que recordar que hay más de 56 guerras en el mundo activas, que hay 60 países involucrados y muchos grupos armados claro, es un problema, ¿no? Porque nos acordamos de Ucrania, nos acordamos de Irán, pero hay muchas otras guerras también activas que siguen matando, que siguen muriendo gente que no tiene nada que ver con los estados estos que intentan quedarse pues con lo que hoy en día es la guerra, se hace la guerra, ¿no? Por el petróleo, por los minerales, por las tierras raras, pues bueno, La maldición de los recursos que llaman, ¿no? La maldición de los sí, estamos recursos. abocados a un mundo mucho peor y de hecho se puede comprobar, ¿no? Todos los días en el telediario abren con nuevos conflictos, con nuevas, bueno, Israel sigue asesinando en Palestina.
ya parece ser que ya nadie dice nada ya. Y como ya no es en primera, peor. ya no sale, abre los telediarios, pues ya parece ser que como, bueno, se firmó un acuerdo ahí, bueno, que lo firmaron los de siempre, porque ya imagínate, en Palestina, el pobre pueblo que está sufriendo desde hace muchísimos años todo este apartheid, pues imagínate cómo están, ¿no? Es una pena, el mundo está hecho una mierda, básicamente, para decirlo rápida y claramente, ¿no? Y contra eso también tenemos que enfrentarnos y las acciones que hacemos aquí también repercuten, aunque nos creamos que no, repercuten también positivamente, ¿no? En los lugares donde están en el conflicto. Y yo creo que hay que seguir yendo por el camino de la unidad internacional, ¿no? De la solidaridad internacional, yo creo que es muy importante estar ahí también y acordarnos diariamente de las personas que mueren por culpa del egoísmo de otras de mandatarios, ¿no? Y de gobiernos, ¿no? Desde luego la CGT está también en ese frente luchando para que todo esto termine. Y desde la misma CGT hacemos un llamamiento a la sociedad para que desobedezca a la maquinaria de la guerra, a no colaborar con ella, a cuestionarla y a organizar alternativas desde abajo. La paz no vendrá de tratados entre gobiernos, sino de la construcción colectiva de relaciones libres, igualitarias y solidarias. Aquí lo dejamos, Fon. Muchísimas gracias por participar en CGT en Acción como siempre. Y pronto te llamamos otra vez. Un besazo, que vaya bien lo de esta tarde a las 7. Chao, gracias. Chao. Salud, salud. CGT en Acción, el programa de CGT del País Valenciano y Murcia en Radio Clara. Actualidad sindical y social, feminismo libertario, memoria histórica, convocatorias, novedades de la distri. Que no te líen, porque nuestra lucha también está en las ondas. Escucha CGT en Acción, cada miércoles de 17 a 19 horas en Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada de Valencia y en las www.radioclara.org. Además, cada semana escucha nuestro podcast en el canal de iVoox de CGT del País Valenciano y Murcia y en las www.cgtpv.org. Que no te líen, escucha CGT en Acción, porque nuestra lucha también está en las ondas.